Ok, si usted quiere descargar la guía del mensaje, lo puede hacer en ese código QR. Ahí están los versículos y los puntos de lo que vamos a hablar hoy. Y hemos estado hablando acerca de procesos, ¿verdad? Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de procesos, lo importante que son los procesos en nuestra vida, de cómo un proceso es las acciones o los pasos que se toman para llegar a un objetivo. ¿Okay? Y hemos hablado de procesos muy importantes, pero Dios puso en mi corazón en este día hablarte de un proceso que es fundamental, que es vital. ¿Okay? Y quiero que me acompañes por favor al Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 14. Dice la palabra de Dios, fíjense bien: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. ¿Ok? Diga, ay de mí. Fíjese bien, esto es fuerte. El Señor Jesús está enseñando algo muy importante, y es que nuestra vida se basa en el perdón. ¿Ok? ¿Por qué estamos aquí? Diga conmigo, ¿por qué he sido perdonado? ¿Por qué estamos aquí? Porque he sido perdonado. ¿Por qué podemos entrar a la presencia de Dios? Porque hemos sido perdonados. ¿Perdonados de qué? Pues de todas nuestras equivocaciones, de nuestros pecados, ¿verdad? ¿A través de qué? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por su sangre derramada, tú y yo hemos recibido el perdón de algunos de nuestros pecados. ¿Es así o no es así? No. Hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados, ¿sí? De todos nuestros pecados. Pero algo que dice el Señor Jesús aquí en estos versículos dice, si ustedes le perdonan el mal que les han hecho, dice, a otros, su Padre que está en el cielo ¿Cuántos hijos de Dios hay acá hoy? ¿Sí? Eres hijo o hija de Dios, ¿verdad? Y como hijo o hija de Dios tienes el ADN de Dios, tienes la esencia de Dios. Dice en el libro de Génesis que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de ¿quién? Fuimos creados a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos aquí descienden del mono? Okay. ¿Fuiste creado a imagen de quién? De Dios. Por lo tanto tienes la esencia de Dios. Y si Dios es perdonador, ¿qué debemos ser sus hijos? Si Dios es perdonador, ¿qué debemos ser sus hijos? Debemos ser perdonadores. Dice el siguiente versículo, el verso 15 dice, si ustedes no perdonan, dice, si ustedes, verso 15. Perdón, sí. Pero si ustedes, perdón. Pero si ustedes, ¿qué? No perdonan a los demás, tampoco su Padre que los perdonará a ustedes. Y eso es tremendo, porque nos jactamos de que hemos sido perdonados, ¿verdad? Pero no entendemos que si nosotros no extendemos ese perdón hacia los demás, dice muy claramente el Señor Jesús, nuestro Padre que está en el cielo no nos va a perdonar. Y entonces a veces es complicado. Perdón significa remitir una deuda o algo que se nos debe, ¿sí? Y es una palabra muy cortita, es una palabra muy fácil de decir, pero la realidad es que cuesta mucho trabajo. Siendo honestos, nos cuesta mucho trabajo a veces perdonar ciertas cosas a ciertas personas. Te lo vuelvo a decir. Muchas veces, aunque es una palabra muy cortita y muy fácil de decir, muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Y no solo a nosotros como cristianos, en general a cualquier persona hay cosas que les cuesta mucho trabajo perdonar. Pero mira, quiero que me acompañes a Mateo 18, verso 21. Y dice ahí, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Cuántos aquí han hecho esa pregunta alguna vez, honestamente? ¿No? Nadie, gloria a Dios. Tú sí y yo, ok, y tú, ok. Sí, a veces hay personas que decimos, Señor, pues ¿cuántas veces voy a perdonar a este?
¿no? Ya le he perdonado un montonal, le he perdonado cosas gravísimas. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor y Pedro estaba haciendo esta pregunta y luego le dice, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Solo 7 veces, fíjate, solo 7, ¿no? Él le la cómoda, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo, ¿cuánto? Una y otra vez, es decir, ups, ya se enmudeció el palenque, dice un pastor, ¿no? Hay que perdonarlo, ¿cuánto? Siempre. Algo que tú y yo debemos de saber es que el perdón en la vida de un hijo o una hija de Dios no es opcional. No es discriminatorio, es decir, no se otorga solamente a algunas personas o bajo algunas circunstancias, porque luego pensamos que es así, ¿no? Pensamos que el perdón es reservado para algunas personas o para ciertas situaciones, pero el Señor Jesús está diciendo que el perdón tiene que ser un estilo de vida para sus hijos y sus hijas. Nadie. El perdón tiene que ser un estilo de vida para sus hijos y sus hijas. ¿Hay hijos de Dios acá o no? Ya hay menos hijos de Dios hoy. Tiene que ser un estilo de vida. Es decir, debemos perdonar siempre, siempre, ¿sí? Y me llama la atención, el Señor Jesús le dice esto a Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabe que tú y yo constantemente ofendemos a los demás. Hola. Y sabe que tú y yo constantemente somos ofendidos. El Señor Jesús sabe que la ofensa o el lastimar a alguien es algo constante, a veces hasta sin querer, ¿no? A veces queriendo, pero a veces sin querer, ¿no? A veces pasa a alguien, les tiras la mano, no te saluda. A mí me pasa seguido allá, ¿no? Les tiro la mano a alguien y ni me ve, ¿no? Pasa así. ¿Te imaginas? Yo así, ay, no me saludó. Hay personas que se sienten de todo. Mira, ¿sabes cómo identificar a alguien que no perdona? Una persona que no perdona, ya seas tú o alguien más, se reconoce porque es una persona, primero, que se vuelve solitaria. Se aísla, son solitarios, se aíslan de los demás. No quieren saber por qué, porque no quieren que los lastimen. Son personas que se vuelven resentidas, ¿no? De todo se lastiman. Tú conoces a alguien que de todo se lastima, hasta porque no le das like a sus publicaciones, ¿no? Ya se están cortando, ya varios así como, sí. Ya se están cortando las venas con un ejote porque no le diste like a lo que publicaron, ¿no? Se autoprotegen, es decir, les cuesta trabajo confiar en los demás. ¿Por qué? Porque quizás alguien los decepcionó, alguien los lastimó. Se vuelven irritables, ¿no? De todo se sienten, son de cristal, ¿no? Hasta porque vuela la mosca, ya, ay, no, ya, ¿no? Se creen muy justos, es decir, son las víctimas, ¿sí? Sí, siempre es así como, no, todos tienen algo contra mí, todos me odian, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, ya sabes, ¿no? Y se vuelven secos espiritualmente. Y eso es lo más tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden que no fuimos creados por Dios para estar solos. Te lo vuelvo a decir, no fuimos creados por Dios para estar solos. Desde el principio de la creación dijo Dios, no es bueno que el hombre esté. No es bueno, diga conmigo, no es bueno, ¿no? Y tú te encuentras infinidad de versículos donde Dios habla acerca de la comunión los unos con los otros, ¿no? Dice la palabra que donde dice, cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí se derrama la unción, hay bendición y hay vida eterna. ¿Sí? Desgraciadamente, y eso es algo que tienes que saber, es que las personas que más te lastiman son las personas que más cerca tienes. Hola. Y a las personas que más lastiman son a las personas que más cerca están de ti. Ponte a pensar un momento. Y las personas que más te lastiman es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, las personas que más cerca están de ti. Por eso para Jesús es tan importante que tú y yo aprendamos ¿a qué? A perdonar. Ahora fíjate,
quiero que me acompañes ahí mismo al verso 23, porque no termina ahí la enseñanza de Jesús para Pedro. Dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. ¿Cuántos saben que Dios va a venir a ajustar cuentas contigo? ¿Nadie sabe eso? Ok, tienes que saberlo. Algún día Dios te va a tomar cuentas. Ok, dice: al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía para pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Mira, algo que tú tienes que saber es que teníamos una deuda impagable con Dios. Teníamos tú y yo una deuda impagable con Dios. No había forma de que nosotros le pudiéramos pagar a Dios por nuestros pecados. ¿Y él qué hizo? Él mandó a su hijo, a su único hijo, a morir en la cruz para saldar la deuda. Ahora, dice que este siervo le rogaba, ¿no? Dame chance, ¿no? Te lo voy a pagar en abonos chiquitos, como en Coppel, ¿no? Pero te lo voy a pagar todo. Pero el Señor, dice ahí, el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Fíjate qué tremendo, ¿no? Pero el Señor no aceptó que le pagara en pagos chiquitos. ¿El Señor qué hizo? Le perdonó la deuda. Era una deuda impagable, una deuda que no solamente lo afectaba a él, afectaba a su esposa, afectaba a sus hijos y todo lo que tenía. Diga conmigo, todo lo que tenía. Esa era la deuda. Y el Señor le perdona la deuda y lo deja en libertad. ¿Ok? Pero dice ahí que saliendo, dice, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. ¿Qué fue lo que estaba haciendo este siervo? Lo mismo que él había hecho con su señor. ¿Te das cuenta? Le estaba rogando: hey, dame chance, te lo voy a pagar, ¿no? Pero dice ahí, pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Fíjese bien en eso. Lo entregó a los carceleros, ¿para qué? Para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará. Así también mi Padre Celestial, ¿qué? Los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a sus hermanos. Fíjate qué tremendo. Pero no nos damos cuenta que la falta de perdón trae consecuencias. La falta de perdón trae consecuencias. Y las consecuencias no son para quien tienes que perdonar. Las consecuencias son para ti. Este hombre fue perdonado de toda deuda. Y te voy a decir algo. Tú estás aquí porque tú fuiste perdonado de toda deuda que tenías con el Señor. Tú fuiste perdonado y fuiste dejado en libertad. El problema es que quizás no estás disfrutando esa libertad y ese perdón que Dios ya te otorgó. ¿Por qué? Porque tú has decidido no perdonar a los demás. Porque alguien te debe algo, porque alguien te lastimó, alguien te hirió, y tú has decidido no perdonar a esa persona pensando que quizás en algún momento vas a recibir la retribución por eso, pero no te estás dando cuenta que hay muchas cosas que te están torturando en tu vida que son a causa de la falta de perdón. Hola. Hay muchas cosas que te están torturando. ¿Y sabes por qué es? Porque no has querido perdonar. Tu matrimonio es una tortura porque no has querido perdonar. Tu relación con tus hijos es una tortura. ¿Sabes por qué? Porque no has querido perdonar.
tu economía o tu salud es una tortura. ¿Sabes por qué? Porque has decidido no perdonar, no extender esa misericordia a los demás como te fue extendida a ti por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es terrible. Es terrible, ¿sabes por qué? Porque hay muchos cristianos padeciendo tortura porque no han entendido la importancia de perdonar a los demás. Porque se aferran a tener a alguien agarrado del cuello, exigiéndole pagar algo que sí a lo mejor hizo, que sí se equivocó, que sí a lo mejor lo hizo intencionalmente, pero el problema es, ¿qué te estás haciendo tú? ¿Qué te estás provocando tú por esa falta de perdón? Y es difícil, porque a veces las heridas son tan profundas, a veces la decepción es tan grande, a veces la lastimadura es de alguien que no te esperabas, alguien que quizás te dijo: no, yo ahí contigo y siempre y voy a estar, y a la mera hora salieron corriendo. Y el dolor y la decepción es tan grande que no puedes sanar de un día para otro. Es como una herida en el cuerpo, como una fractura. Si te fracturas un hueso, al día siguiente no estás bien. Tiene que pasar un proceso. Tiene que venir un proceso donde recibas primero que nada sanidad en esa lastimadura. ¿Sabes para qué? Para poder perdonar. Para poder perdonar. Y mira, quiero ahora sí contarte el proceso para perdonar. ¿Alguien quiere saber eso? Sí, el proceso para perdonar. Y cuando yo estaba meditando, estaba orando en esto, yo decía: Señor, dame un ejemplo. Y el primer ejemplo que se me vino a la cabeza, debo decirte, fue nuestro Señor Jesús. Qué mayor ejemplo de perdón que el de nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz, ahí en sus últimos momentos, diciendo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Qué mayor ejemplo que eso. Pero luego entendí algo. Nos puede servir como excusa. Si yo ponía al Señor Jesús como ejemplo, nos podía servir como excusa, porque muchas veces agarramos excusas y decimos: pero es que es Jesús y Él es Dios. Sí, aquí en la tierra, pero Él es Jesús y pues yo no soy Jesús. Y entonces dije: no, voy a agarrar otro ejemplo. Alguien más mundano como nosotros, ¿no? Para que no podamos poner excusas. Y entonces me fui a Hechos capítulo 7 verso 54 y dice: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esteban, conocido como el primer mártir cristiano, un hombre que se dedicaba a predicar la palabra de Dios, pero que eso hacía enojar a los judíos y los hizo enojar tanto que lo tenían rodeado y lo querían matar. Y terminan matándolo. Quizás sabes la historia. Terminan matándolo y en sus últimos momentos dice: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y yo estaba impactado, las mismas palabras de Jesús: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Un hombre común y corriente como tú y como yo. No era Jesús, pero tenía a Jesús en su corazón. Y sabes, algo que tú y yo tenemos que saber es que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos capaces de eso y más. Y el primer paso que yo entiendo en el proceso para perdonar es estar lleno del Espíritu Santo. Dice, Esteban estaba ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Me da pena tener que decirle a cristianos, hijos e hijas de Dios,
que tienen que estar llenos del Espíritu Santo, no debería decírselos. Eso debería ser algo natural en cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, y ser llenos del Espíritu Santo debería ser normal para nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra carne nosotros no podemos perdonar. ¿Sabes por qué no has podido perdonar? Quizás ahorita recuerdas y dices: no he podido perdonar a este o a esta. ¿Y sabes por qué no lo has hecho? ¿Sabes por qué no has podido? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. Porque si estuvieras lleno del Espíritu Santo no te costaría trabajo. Porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Nosotros solamente somos vasos de barro, y la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. ¿Quieres ser capaz de perdonar? Lo primero que tienes que hacer es llenarte del Espíritu Santo. Y te voy a decir por qué es tan importante. Porque el Espíritu Santo es consolador. El Espíritu Santo es consolador. ¿Qué es lo primero que tú necesitas? Sanar la herida, recibir consuelo. Si no recibes consuelo, difícilmente vas a perdonar. Si no recibes consuelo, difícilmente vas a perdonar. Lo primero que necesitas es que el Espíritu Santo consuele tu corazón. Te lo voy a explicar de esta manera. A veces estamos buscando venganza. A veces estamos buscando que le pase algo a la otra persona, y pensamos: no, es que si le pasa, me voy a sentir bien. Te tengo una noticia: nunca te vas a sentir bien si le pasa algo mal a la otra persona que te dañó. La única manera de sentirte bien es cuando recibes consuelo del Espíritu Santo. Hace 8 días, justo hace 8 días, estaba yo en la parte de atrás, en la alabanza, y de repente empecé a ver una conmoción allá atrás. Y es que había una persona, un varón, estaba parado ahí en la puerta, y traía un reloj que el del centro se queda cortito, un mollejón así, ¿no? Y de repente pasa una niña, y no sé cómo, él se mueve y le ha pegado en el ojo con el reloj ese. Yo dije: antes no le voló la cabeza. De verdad, le dejó el ojo así, y tenía así una raya roja. ¿Sabe qué hizo la niña? La niña no se volteó y lo pateó. No dijo: oh, vas a ver, ahorita le voy a decir a mi papá que venga. No, la niña corrió a encontrar a su papá. ¿Y sabe qué lo que hizo el papá? El papá la abrazó y le empezó a ver, y le empezó a sobar su ojo y todo. Y la niña se empezó a sentir bien. Y no fue porque yo espero que mi papá vaya con un reloj más grande y le dé al señor este. Eso es lo que hacemos tú y yo, ¿no? A veces hasta oramos: Señor, tuya es la venganza. Y estamos esperando a que Dios venga y agarre a coscorrones a la otra persona, porque agarramos ese versículo diciendo: tuya es la venganza, y pensamos realmente que Dios va a venir a vengarnos. Y ¿sabe qué es lo más chistoso? Que nunca pasa. Porque Dios sabe que lo que tú necesitas no es que Él se vengue por lo que te hicieron. Lo que tú necesitas es que Él sane tu corazón por la lastimadora que recibiste. Yo pensaba en esto y yo decía: ¿por qué no podemos ser como esa niña? ¿Por qué cuando nos lastiman, en lugar de buscar vengarnos o de buscar desquitarnos o decir algo más hiriente, por qué no corremos a los brazos de nuestro Padre que está en el cielo y le pedimos que nos consuele? Yo vi a esa niña llegar hoy y estaba el mismo hombre sin reloj. Sí, de verdad hablé con él. O sea, yo te estoy platicando esto, no te voy a decir nombres, pero yo platiqué con la niña y con este hombre, y les dije: oye, quiero platicar lo que pasó la semana pasada, ¿me das permiso? Sí. Pero la niña, yo me acerqué con ella y: ¿cómo estás de tu ojo? Bien.
Cualquiera quizás de los adultos que está aquí todavía llegaría y vería al Señor así como. Pero ella no, ¿sabe? Porque ella recibió consuelo en su herida. Muchos de nosotros seguimos esperando venganza, seguimos esperando que Dios nos haga justicia, en lugar de esperar que Dios traiga consuelo a nuestro corazón. ¿Por qué no podemos ser como niños y correr a los brazos de papá y decir: Señor, sí me hizo y me dolió, pero yo no busco que tú te vengues, yo busco que tú me sanes a mí, que tú traigas sanidad en mi corazón? ¿Alguien capta eso o no? Luego dice en el verso 56: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y este es el segundo paso. Fija tu mirada en Jesús. Todos a su alrededor, enojados, rechinando los dientes, quién sabe qué tanto le estarían diciendo. Y él no los veía. Él no se estaba fijando en lo que decían o en lo que le querían hacer. Él se estaba fijando en Jesús y en los cielos abiertos que había sobre su vida. ¿Sabes? A veces perdemos de vista a la persona más importante en nuestra vida. Y la persona más importante en nuestra vida se llama Jesús. Él es la persona más importante en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Él dio su vida en la cruz del Calvario para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y a veces le damos más importancia a lo que otros dicen, a lo que otros están enojados con nosotros, o a lo que otros nos quieren hacer. Y pensamos que se nos cae el mundo, se nos cierran las puertas por lo que otros digan. Y no entendemos que a pesar de todo, Dios tiene cielos abiertos para nosotros. Pueden desearte mal, pueden decir lo que sea de ti, pero tú tienes que saber que cielos abiertos hay sobre tu vida, y eso nadie lo puede evitar. Esteban ahí sabía que a pesar de lo que estuvieran diciendo los que estaban ahí, que lo odiaban, cielos abiertos había para él. Cielos abiertos había para él, porque él tenía su mirada puesta ¿en quién? En Jesús. Deja de estarte lastimando por lo que chismean de ti. Deja de estarte lastimando por lo que dicen de ti. Tienes que saber, cielos abiertos hay sobre tu vida. Mira, tú no tienes idea de cuánto hablan de mí. Y al principio, cuando recién nos dejaron como pastores aquí, me lastimaba. Es que fulanito anda diciendo, es que perenganito anda diciendo. Y un día Dios me dijo: ¿por qué te preocupas tanto de lo que los demás dicen? Preocúpate de lo que yo digo de ti. Preocúpate de que yo tengo cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Lo que los demás digan no va a detener lo que yo quiero hacer contigo. Y yo vengo a decirte hoy, iglesia, que lo que los demás hagan o digan de ti no va a detener lo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia. Nadie va a detener eso. ¿Alguien capta eso o no? Número 57, Hechos 7:57. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y a todos se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Fíjese bien en eso. Comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Vea bien eso. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. ¿Sabes qué tienes que hacer mientras los demás te apedrean? ¿Sabes qué tienes que hacer mientras los demás te apedrean? ¿Sabes qué tienes que hacer mientras los demás te apedrean? Tienes que orar. Pero tienes que orar y tienes que estar dispuesto a morir. Fuerte. Tienes que orar y tienes que estar dispuesto a morir. ¿A morir a qué? A morir a eso que quizás te quitaron.
a morir a tu orgullo, porque seamos honestos, ¿qué es lo que más nos duele cuando alguien nos hace algo? El orgullo. Es que nos lastimaron en el orgullo. Y sabes, no puedes perdonar si no eres capaz de morir al orgullo y a aquello que te hayan quitado. No puedes perdonar. Esteban, mientras estaba siendo apedreado, él murió a eso. A veces no nos damos cuenta, pero pasan años y años y años y seguimos con el dolor agarrado. Te lo vuelvo a decir, piénsalo un segundo. Hay personas quizás a las que ya no has visto en mucho tiempo, pero que sigues con el dolor agarrado. No has sido capaz de morir a eso. Estás orando, sí, a lo mejor a Dios. Dios, quítame este dolor. Y te dice, pues suéltalo. No, pero quítamelo, suéltalo. No, pero es que quítamelo. Es que es mío. Y lo traes ahí agarrado. Mira, yo pensaba en esto. Yo vi entrar a la niña esta en la mañana y de repente ve a este señor. No lo miró ni con odio, ni con rencor, ni con absolutamente nada. Yo le vi su ojo y ya prácticamente no tiene nada. Pero te imaginas que esa niña hubiera venido entrando, ve a esta persona y se pega ella sola. Así te dejo otra vez el ojo así todo. Mira lo que me hiciste. ¿Te imaginas? Sería muy ridículo, ¿no? Bueno, ¿no te has puesto a pensar qué ridículo es estar recordando lo que te hicieron y sintiéndote lastimado por lo mismo todo el tiempo? Que tienes años y años y años y cada vez que lo piensas se te hace otra vez el hígado así como, hijo. Así estamos. No queremos morir y es mi dolor. No, es mío lo que me hicieron. Suéltalo, muere a eso. Déjalo ir. Entrégaselo a Dios. Y cuando te lo entregues a Dios, vas a ser capaz de perdonar. Ahí capta eso, ¿no? Ok, termino. Dice el verso 60. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Llénate del Espíritu Santo. Fija tu mirada en Cristo. Ora dispuesto a morir y libera y sé libre. Te lo vuelvo a decir, libera y sé libre. Mira, la palabra hebrea para perdonar, la palabra hebrea para perdonar es la palabra afiemi. Y afiemi significa dejar libre o liberar. Afiemi significa ¿qué? ¿Qué es perdonar? Dejar libre. Pero cuando tú dejas libre a la otra persona, tú te estás haciendo libre a ti mismo. Cuando tú dejas libre a la otra persona, tú te estás haciendo libre. ¿Libre de qué? Libre del dolor, libre del rencor, libre de la amargura. Porque sabes que muchas veces no te das cuenta, pero no puedes disfrutar tu vida porque estás encarcelado en la amargura, estás encarcelado en el dolor, estás encarcelado en todas esas cosas, en el rencor hacia alguien más. Y cuando tú decides, porque te digo algo, el perdón no es una emoción. Hay personas que dicen, es que estoy esperando a sentir. Pues ahí te vas a quedar esperando toda tu vida. Porque el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Dios no sintió perdonarte. Dios decidió mandar a su Hijo único para perdonarte.
Dios te perdona no porque sienta, Dios te perdona porque decide. Y nosotros no podemos sentir o esperar a sentir para perdonar a alguien. Necesitamos decidir ser libres, liberar a la otra persona y hacernos libres a nosotros mismos, libres del dolor, libres de la cárcel, libres para poder disfrutar las bendiciones que Dios ya ha derramado sobre nuestra vida. Y mira, quiero terminar. Algo que me impactó. Aquí leímos que ahí había un joven que se llamaba Saulo, que consentía, que él participó en el asesinato de Esteban. Si tú sigues leyendo, dice que él iba camino a Damasco y de repente viene una luz del cielo que lo tira al suelo y sucede una gran transformación. Y ese joven Saulo se convierte en el evangelista más grande del Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol Pablo. ¿Sabes? No tienes idea del impacto que puede provocar en la vida de las personas que te rodean el que tú puedas perdonar. No tienes idea del impacto que puede provocar en la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, el que tú puedas perdonar. Te voy a terminar de contar esto. Terminó el primer servicio, yo platiqué esto, yo había pedido permiso a estas personas. Y se acerca conmigo la esposa de este hombre y me dice: pastor, entendí algo, entendí lo que significa perdonar. Y me dijo algo que a mí me impactó. Es que ese día, después de que el papá de la niña consuela a la niña, ese mismo papá después fue con este hombre. Dice: consoló a mi esposo. El hombre estaba deshecho porque, imagínate, le había pegado a esa niña sin querer, pero la había lastimado y el hombre estaba realmente afectado por eso. Y el papá de la niña, después de consolar a su hija, viene con este hombre y lo empieza a consolar y le dice: no te preocupes, fue un accidente, no le pasó nada. Lo empezó a consolar. ¿Y sabes qué entendí? Que cuando tú y yo somos capaces de perdonar, no es que solamente Dios nos consuela a nosotros, sino que Dios va y consuela a la persona que te lastimó. Porque sabes que quizás te lastimó porque tiene una herida en su corazón que no ha sanado. Muchas veces no pensamos en eso. Muchas veces pensamos en que me lastimó y me hizo y me provocó y me esto y me lo otro. Pero no te has dado cuenta que detrás de eso que te hizo a ti, que te lastimó, quizás está el corazón lastimado de una persona por alguien más. Y lo que necesita es que tú le perdones para que Dios venga y lo consuele también a él. ¿Alguien capta esa idea o no? ¿Sabes? Yo te invito a que te pongas de pie si te sientes cómodo, si te sientes cómoda. Yo te aseguro que si piensas un momento, hay personas que inmediatamente saben a quién tienen que perdonar. Es más, hay personas que saben que la persona a la que tienen que perdonar está aquí sentada junto a él o a unos metros atrás. Pero a lo mejor tú eres alguien que dice: no, yo no me acuerdo. El hecho de que no te acuerdes no significa que no tengas que perdonar. A lo mejor alguna maestra en la escuela, en el kinder, en la primaria, a lo mejor algún exnovio o exnovia de los años 70 o no sé. A lo mejor alguien tienes que perdonar y no por el hecho de que lo hayas enterrado quiere decir que no exista. Lo dejaste de lado, pero tienes que perdonarlo. Y hoy yo te invito a que te llenes del Espíritu Santo, a que fijes tu mirada en Cristo Jesús, a que te dispongas a morir a eso que tengas que morir, y a que seas libre, a que puedas vivir en libertad. Libera a quien tengas que liberar y vive libre, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Yo te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo en esta hora, aquí o allí en tu casa, y le digas: Espíritu Santo, necesito llenarme de ti, porque solo lleno de ti puedo perdonar, porque solo lleno de ti puedo sanar en esta herida que me hicieron.
porque solo en ti, Señor, voy a cumplir con esto que tú esperas de mí, que es perdonar a quien me haya hecho daño. Señor, que tu gracia y tu misericordia, esa gracia y esa misericordia que tú derramaste sobre mi vida, yo pueda derramarla sobre la vida de otros. Que no sea yo como ese siervo que salió y no pudo tener misericordia con quienes les debían. Que yo pueda, Señor, mostrar tu corazón, ser testimonio, y que pueda impactar la vida de otros a través del perdón. Señor, hoy decido ser libre. Hoy decido perdonar, Señor, de todo corazón, a todas las personas que me hayan causado daño. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo y dile esto con nosotros.